Todo aquel que escucha mi palabra es mi hermano y mi madre. Hoy, apreciados hermanos, encontramos esta frase en el Evangelio y es aquel que cumple la voluntad de Dios. Pero como cristianos queremos compartir que si en algunas ocasiones, ¿cuál es la voluntad que se hace? ¿Se hace verdaderamente la voluntad de Dios o simplemente se cumplen mis caprichos humanos? ¿Y qué tiene que ver la voluntad de Dios como mi libertad y mi vida personal? Muy fácilmente, el cristiano cuando entra en la voluntad de Dios aprende que tiene una libertad, pero que esa libertad está marcada por un bien, por una misericordia, por un perdón y por una reconciliación. Esas son las pautas y se puede decir que son las dimensiones, las directrices que Dios marca de su voluntad para con el hombre y que el hombre debe poner en marcha para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. Como seres humanos, en nuestra limitación, en nuestro crecimiento de la fe y de la credibilidad y el seguimiento de Jesús, en esa voluntad, el hombre tiene que entrar en lo que es el discernimiento. Ese discernimiento del Espíritu es una vida interior del silencio en muchas ocasiones para tomar las decisiones. En esas decisiones aprendes a discernir lo que es el bien y lo que es el mal, porque en esa voluntad recuerda que hay una responsabilidad que va a caer sobre ti, sobre más nadie. Pero la voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Pero para que todos lleguemos a salvarnos, tenemos que nosotros que seguir creciendo en unas categorías, como lo es el bien, como lo es la fraternidad, como lo es el amor y lo que es la convivencia humana. Todo esto concierne en la voluntad de Dios. La otra dimensión, aparte de discernimiento espiritual, Jesús habla sobre todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. La palabra de Dios tiene meditación y contemplación y la interiorización de tu vida personal. A los cristianos no nos gusta leer las Sagradas Escrituras porque es la iluminación de nuestra vida. El ser humano en su oscuridad y en su parte de luz, la luz que es Cristo y la oscuridad que son nuestros pecados, la palabra de Dios hace que nosotros veamos dónde nosotros estamos cayendo en el error y dónde nosotros tenemos que buscar nuestra puerta, nuestro redil. Pero no hay que tener miedo de escuchar la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios no es aprender versículos ni citas bíblicas para nosotros simplemente decirlas y divulgarlas. Es al contrario, que esas citas bíblicas y esos versículos marquen tu vida interior para un crecimiento, porque toda palabra es para enseñar, para educar y para corregir y especialmente para exhortar, pero en ese crecimiento de escuchar algo que te hace falta en el corazón. Apreciados hermanos, es la meditación del Evangelio en el día de hoy. Recuerda lo que es la voluntad de Dios en tu vida, porque como seres humanos decimos, esto era voluntad de Dios. A toda cosa nosotros decimos, esto era voluntad de Dios. Pero el Señor quiere que todos nos salvemos. Pero para que todos nos salvemos, tenemos que hacer una construcción del reino de Dios, que esas categorías están marcadas por el bien, por el amor, por la justicia, por la convivencia, por la reconciliación. ¿Dónde usted pone su voluntad? Simplemente puede hablar de caprichos de su libertad o puede usted hablar de la voluntad de Dios en su vida. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales desde el canal del Padre Fercho. Recuerda compartir con tus familiares, estar a diario con la palabra de Dios en la vida de la oración. No se te olvide activar la campanita de las notificaciones. De manera que cada vez que subamos nuestros videos puedas recibir la notificación de que ya puedes escuchar la meditación del Evangelio del día de hoy. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es la gracia la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nuestras familias y nos acompañe siempre.